Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer de este día santo. Sábado 22 de febrero. Estamos por despedirlo para iniciar una nueva semana. Hemos estado aquí en el santuario del Señor, alabándole, cantando alabanzas al Señor, y como una familia, adorando a nuestro Creador. Está por iniciar una nueva semana con una nueva lección. La lección número 9, la cual vamos a estudiar acerca del conflicto cósmico, porque ese es el título de la lección para la próxima semana. El conflicto cósmico. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por su grande amor y misericordia para con nosotros, pecadores. Su deseo es que todos nosotros estemos con usted por la eternidad. Ha hecho todo para que nosotros salgamos del pecado y vivamos en la luz de nuestro Señor Jesús. Suplicamos nos perdone por las cosas incorrectas que hemos hecho y que usted siga trabajando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Todo lo suplicamos sin merecerlo, en los méritos únicos que hay en los de nuestro Señor Jesús. Amén. El conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre el Creador y la criatura. Allá se inició en el cielo mismo, en la presencia de Dios, y ha continuado aquí en la tierra. Aquí es el campo de batalla, en ese conflicto. Y ese campo de batalla es la mente de todo ser humano. De todo eso vamos a estudiar durante esta semana. Y como dice el versículo de memoria, pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está Dios diciéndole esto a ese ángel que estaba allí en el jardín del Edén cuando engañó a Eva y a Adán. Está diciéndole, después de haber hablado con Adán y con Eva, ahora está hablando con la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer.
entre ti y mi iglesia, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién herirá en la cabeza a quién? La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente del pecado. Y tú, dices, la herirás en el talón. Ese conflicto que se inició allá en el cielo tendrá su terminación, su final, aquí en la tierra. El gran conflicto entre Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica. Dice, es parte central. Porque ese conflicto ha ocasionado tanto dolor, sufrimiento, muerte aquí en la tierra. Pero todo esto, dice, está a punto de llegar a su final. Debemos de tener presente este conflicto porque nosotros somos parte, querramos o no, de este conflicto. Y como dice ahí en la introducción, aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que han caído y se han rebelado contra Él es un tema destacado de las Escrituras, como lo dice Mateo 13, 24 al 30 y del 37 al 39. También lo dice Apocalipsis 12, del 7 al 10. Y también prevalece en gran parte de la tradición cristiana. Pero muchos cristianos la han rechazado o descuidado por completo. Quiere decir que muchos cristianos que se dicen cristianos, que dicen depender de la palabra de Dios, rechazan lo que dice del pecado la Escritura, de su autor. Si no creemos, si las personas no creen o han rechazado que el pecado se originó en el cielo y que ha continuado aquí en la tierra, están expuestos a que venga el enemigo y en cualquier momento, si es que no los tiene ya bajo su dominio, para que hagan su voluntad y sean cizaña dentro del pueblo de Dios. No descuidemos estas verdades, porque debemos estar alertas, porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien destruir. Sigue diciéndonos aquí, sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el que el reino de Dios se opone al diablo y sus ángeles no es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas.
no descuidemos lo que la palabra de Dios nos dice acerca del pecado, acerca de su autor. Porque debemos estar preparados, alertas, cuidándonos de que hay un poder que quiere desviar nuestra vista de Dios, porque quiere que usted y yo seamos destruidos como Él lo será. ¿Sabe Satanás que ya le queda poco tiempo? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo supo que ya le quedaba poco tiempo? Desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Desde allí sabe que le queda ya poco tiempo, porque ya está marcado para ser destruido. Y dice aquí, para empezar nuestro estudio correspondiente a esta semana, abordaremos cómo se podría responderla a las siguientes dos preguntas sobre la base de algunos pasajes bíblicos cruciales. ¿Cuáles son esas dos preguntas? ¿Dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y la otra pregunta, ¿cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras? Durante esta semana vamos a estudiar y vamos a ser recordados o ser enseñados acerca de este conflicto cósmico, el cual debemos tener conocimiento y estar preparándonos para ser parte del lado del Señor Jesús, ser soldados del ejército de Cristo, porque el enemigo también tiene su ejército, pero usted y yo debemos ser del Señor Jesús. El conflicto cósmico afecta diariamente a todos los seres humanos y al universo en general. Primeramente, afecta al ser humano. ¿Por qué? Porque la lucha es aquí en la tierra. Usted pensará y dirá, ¿por qué aquí la tierra? Porque fue aquí la tierra la que abrió las puertas para que el enemigo hiciese su reino temporal. Él quería hacer de la tierra su reino eterno, pero nuestro Creador no lo permite. Hay un solo reino eterno y está en el cielo, donde nuestro Creador mora y donde este ángel habitaba también. Nos dice entonces, Satanás intenta usurpar el culto, o sea, la adoración que le damos a nuestro Creador. Él la está pidiendo para Él, que se le adore a Él nada más.
Pero en la palabra de Dios se nos enseña a quién debemos adorar. Aunque hay quienes se desvían y en vez de adorar al Creador, adoran a la criatura. La temática de la lección de esta semana. Vamos a ver 3 importantes nociones. Una de esas nociones es que el conflicto cósmico no es una batalla dualista entre poderes omnipotentes. ¿Qué es eso? El conflicto cósmico se centra en la perfección moral del carácter de Dios y no involucra a 2 poderes iguales e independientes que luchan en una guerra sin fin, ya que Lucifer fue creado por Dios, pero decidió cuestionar el carácter de su creador. Solamente hay un poder omnipotente, ese Dios creador nada más. Satanás, él es un ser creado, él no es omnipotente. El creador lo pudo destruir antes de que viniese aquí a este mundo. Pero como vamos a estudiar durante la semana, al hacer eso, aquellos que habían escuchado las mentiras allá en el cielo con respecto al carácter de Dios, era necesario que esas mentes allá en el cielo que escucharon estas mentiras quedaran claras en quién tiene la verdad. Si Satanás en sus palabras mentirosas, pero que los ángeles no creían, no sabían acerca de la mentira, creían que él estaba hablando la verdad, o ver en sí que su creador habla con la verdad. Así es de que por eso no lo destruyó. Pero cuando Satanás reveló su verdadero carácter, fue cuando el Hijo de Dios, el general de todos los ángeles, allá en el cielo, cuando este ángel vino y lo llevó hasta la cruz para matarlo, allí este ángel reveló qué es lo que él quería. Y ahora quedó ya al descubierto para los ángeles. Pero muchos de los de aquí de la tierra todavía siguen siguiendo las mentiras que él ha dicho. También otra de las nociones que vamos a estudiar durante esta semana es que el conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. Todo el universo siente los efectos del conflicto cósmico, aunque el pecado no está en ellos, pero no hay unidad total. Hace falta uno.
Y ese uno somos nosotros. Y eso afecta al universo. Por eso es que pronto, al destruir el pecado y al autor del pecado, la tierra volverá a estar en armonía, en unidad, como todo el resto del universo, con su creador. Por eso dice, todo el universo siente los efectos del conflicto cósmico. En el cielo, Cristo fue el blanco principal de la rebelión de Lucifer. En el desierto, Satanás cuestionó la filiación divina de Jesús. Sin embargo, nuestro Señor salió victorioso y tiene el poder de convertirnos en hijos e hijas de Dios. Y la tercera noción que vamos a estudiar durante esta semana es la resolución del conflicto cósmico. No podía ser prematura. Llegará un día en que Dios acabará finalmente con el mal. Mientras tanto, se permite que el mal llegue a su madurez para que las falsas acusaciones hechas contra el gobierno divino puedan ser vistas en su verdadera luz por todos los seres creados. Esto es lo que vamos a estudiar durante esta semana. ¿De qué manera debería el hecho de que nos enfrentamos a diario a los efectos del conflicto cósmico hacernos aún más conscientes y dispuestos a depender de Dios en todo momento? Es muy importante este estudio del conflicto cósmico, porque debemos estar despiertos, alertas, porque los dardos que el enemigo nos avienta diariamente, si no tenemos la armadura de Cristo, somos heridos, sufrimos, y Dios no quiere eso. Mire lo que dice el espíritu de profecía con respecto a la introducción de esta semana. Es imposible explicar el origen del pecado y la razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor
que es el fundamento del gobierno divino. Esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 484. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había de honrar a Cristo más que a Él? Esto está en la historia de la redención, página 14. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no le destruyó. En vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder a una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido este aniquilado inmediatamente, aquellos, o sea, los ángeles, habrían servido a Dios por miedo más bien que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Conflicto de los Siglos, página 489. Así que, mis queridos hermanos, tomemos tiempo para que el Espíritu Santo, a través de estas lecciones, nos hable, nos ponga en alerta y estemos preparados para cuando la tentación venga a usted. Entonces usted podrá salir victorioso porque está aferrado de Cristo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga,
que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.